Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que cree en Él. Reciban todos gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Un día le comentaba a un amigo, es que el amor es complicado. Y ese amigo me dijo, no, el amor no es complicado. Nosotros somos complicados. Comencé a analizar en eso y dije, wow, es cierto. El amor no es complicado porque el amor viene de Dios y Dios no es complicado. Dios es claro. Dios es luz. Dios es vida. Dios es salvación. Nosotros hacemos que el amor sea complicado. Y como hablábamos la semana pasada, que nosotros somos hijos e hijas de un Dios celoso. Dios es muy celoso. Dios nos da, pero quiere también a cambio que nosotros le demos y le ofrezcamos. Hermano, como en cualquier relación de amor que es saludable, que es limpia, que es verdadera, tiene que haber ese intercambio de dar y recibir. Si no existe eso, puede ser la pareja más hermosa del mundo. Puede ser los novios que se amaron tanto desde la niñez. Puede ser el papá o la mamá mejor del mundo. Puede ser los mejores hermanos, los mejores amigos, los mejores compueblanos, etcétera. Pero si no existe en el amor, en cualquier relación, una relación de dar y recibir, se pone tóxica y se daña. Por eso la gente dice, wow, tanto tiempo que estuvimos y lamentablemente se terminó todo. Se terminó el amor. Se terminó el matrimonio. Y yo digo, no se terminó el amor. El amor está ahí. Se terminó las personas que querían amarse, que pensaban que querían amarse, que pensaban que estaban listos para amarse, pero una o las dos no cumplió con lo que exige el amor, que es dar y recibir. Es una diferencia grande con Dios. Si usted me preguntara a mí, y lo hablamos brevemente la semana pasada, ¿cuál es la muestra más grande que una persona le puede dar al otro por amor? Y se llama entrega. Por eso las parejas fallan. Por eso las amistades fallan. Por eso las relaciones humanas entre nosotros los seres humanos fallan. Porque hay un momento en que uno o los dos rompe ese, esa alianza, esa entrega que es sagrada, que es una entrega de amor. Y ahí comienza todo a derrumbarse y finalmente termina. La relación, por más bella que haya sido, termina cuando se rompe ese vínculo de dar y de recibir. Dios nos muestra, hermanos, en Jesús, como nos dice San Juan en el capítulo 3, es la muestra más grande de amor. La cruz, hermanos, esta cruz que está aquí detrás de mí, esa cruz que muchos llevamos, esa cruz que tenemos en las iglesias, en los lugares, en nuestros hogares, donde quiera que estemos, esa cruz, hermanos, significa un amor sacrificial, un amor de sacrificio. Esa cruz, hermanos, estaba reservada como una pena capital para aquellos que llegaban a ser tan malos en este mundo, que esa era la pena de muerte en los tiempos antiguos. Y sin embargo, Jesús adopta la voluntad del Padre. Y Jesús sabía, hermanos, desde el principio, y la Virgen María también,
que Jesús venía a terminar su vida humana en esa cruz. A terminarla, pero con amor y con sacrificio, con entrega y con celebración. Por eso hoy tenemos el color rosado en las vestimentas. Hoy estamos celebrando no la muerte, sino el amor de Dios por ti y por mí. Toda persona que nos llamemos cristianos, católicos, creyentes en Dios, debe de memoria, así como las tablas de matemática, como el abecedario, como el teléfono de tu mamá, de tu papá, de tu pareja, aprenderse así, sin tener que leerlo. Juan 3:16. Juan 3:16. Y se los doy de tarea para que hoy lo lean en la Biblia, lo escriban y se lo aprendan de memoria. Y les voy a decir el por qué. Juan 3:16 que acabamos de proclamar nos dice, porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Lo repito, repítelo conmigo. Juan 3:16. Repítelo conmigo. Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. ¿Qué más prueba de amor? Yo siempre escucho a los padres, especialmente en situaciones difíciles, cuando sus hijos están pasando una enfermedad, que le dice, ¿por qué, padre? ¿Por qué él y no yo? ¿Por qué mi hijo le tienen que amputar una pierna porque tiene diabetes desde niño? ¿Por qué tiene que tener cáncer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Padre, yo preferiría ser yo y no mi hijo que está postrado en esa cama, ya con una condena de muerte por parte de la ciencia y la medicina. ¿Por qué? Dice la Biblia, si ustedes que son gente mala y pecadora no quieren el mal para sus hijos, mucho menos nuestro Padre que está en el cielo. Y esta es la evidencia clara, hermanos. Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y no sea condenado. Recordemos, hermanos, que antes del sacrificio de Cristo en la cruz, toda la humanidad estaba condenada, todos, porque Dios pasó esa condena, le pasó la factura a Adán y a Eva, y esa factura la seguimos pagando nosotros. Por eso nos dice la primera lectura del libro de Crónicas, ¿no? El Señor Dios de sus padres les envió desde el principio avisos por medio de sus mensajeros. Dios envió muchos mensajeros. ¿Qué hicimos? No le creímos. Dudamos. Nos mofamos de ellos. ¿Y qué hizo Dios en estos tiempos últimos? Como nos dice el apóstol Pablo en la segunda lectura, Dios rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo. Por pura gracia estáis salvados. Nos ha resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo con Él. Por pura gracia. ¿Qué significa? Porque Dios así lo quiso. No por lo que nosotros hacemos, sino por lo que nosotros creemos. Lo repito. Acuérdate durante toda esta semana de esta frase que acabo de decir, la voy a repetir. No por lo que nosotros hacemos, sino por lo que nosotros creemos. Y es lo que nos dice el Evangelio. Es claro el Evangelio en esta mañana, en esta lectura, que nos dice, el que cree en Él, en Jesús,
no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto, hermanos, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Hablamos del juicio, hablamos de la condena. El juicio y la condena no lo da Dios, tú mismo lo da. Aquí lo dice el Evangelio según San Juan. El que cree en él no será juzgado. ¿Creer en qué? Creer en Jesús, que es el Hijo de Dios, número uno. Creer que Él vino a entregar su vida como sacrificio por ti y por mí y por toda la humanidad. Y finalmente creer en el amor de Dios. Si tú no crees en Jesús, van a ser palabras fuertes y no son muy ecuménicas que digamos. Son palabras fuertes. Yo no puedo predicar otra cosa, porque es lo que creo y es lo que nos dice la santa palabra de Dios. Hermanos, si tú no crees en Jesús, es imposible que tú ames y creas en Dios. Son palabras fuertes. Si un judío, un budista, otra gente de otras religiones escucha esto, va a decir que yo soy una persona prepotente y que no respeto otras religiones. Como dice en inglés, I'm sorry. Es el Evangelio. Tenemos que predicar, como dice Pablo, a Cristo y a Cristo resucitado. No hay otro camino. El mismo Jesús lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y el que no viene a mí, no tiene vida ni vida eterna. Si tú no quieres ser juzgado, si tú quieres llegar al cielo, a la presencia de Dios, junto con Jesús, con la fuerza del Espíritu Santo, rodeado de María Santísima y tus seres queridos, tienes que creer en Jesús. Y tienes que creer en este amor de Dios hacia ti, que fue capaz de entregar a su propio Hijo y entregarlo de las peores maneras del mundo. Por eso nosotros, y yo no me canso de repetirlo, somos hijos e hijas de un Dios de pactos, de un Dios de promesas. Y esto es una promesa de Juan, que tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo. Para que todo aquel que en Él crea, no perezca, sino que tenga vida eterna. Y aquí voy a lanzar algo que también es polémico. Y a veces nosotros somos súper hipócritas en la iglesia. Y somos súper selectivos los que creemos en Dios. E interpretamos esto de nuestra manera, como nos conviene, como está en nuestra enseñanza. Ayer escuchaba a Facundo Cabral que decía, tenemos que tratar de sacar de nuestras mentes tantas boberías que nos enseñaron. Él lo dice en otras palabras, pero yo no puedo decir las palabras de Facundo, que paz descanse, que tuve la dicha de conocer personalmente. Pero es cierto, hermanos. Dejemos la hipocresía religiosa. Si queremos ser fieles a Dios, si queremos ser fieles a su amor, tenemos que recordar que tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo para que todo aquel que en Él crea tenga vida. Todo es todo. No son mis palabras, son las palabras de Dios. Todo aquel es el que va a la iglesia religiosamente, bien vestidito, y bien pulcro, y bien beato. Todo es aquel que cumple con los preceptos de Dios. Pero todo también es el homosexual, la lesbiana, el que está en las drogas, en el alcohol. Aquel que a ti te cae mal. Aquel que tú juzgas. Aquel que tú piensas que no es puro. Aquel que tú piensas que se va al infierno, ese también es todo.
Basta de la hipocresía religiosa. Basta de ser selectivos. Mejor es callarse la boca que decir tonterías, boberías y pecados al convertirnos en Dios y juzgar a los demás. Veo uno a alguien con tatuajes, que hoy en día se está haciendo más estético cada día más, ya le ponemos una mira. Tápate eso que te ves mal. Hello. Hello, hello, hello. Esa tinta no llega al corazón, hermanos, no llega al alma. Esta tinta se queda ahí en la piel. Entonces, dejémonos de boberías, hermanos. Aceptemos el amor de Dios a todo aquel que en Él crea. Repito esta frase que es mía. No es lo que tú haces, sino es en lo que tú crees. Porque Dios nos perdona cuando aceptamos el amor de Dios en Cristo Jesús, que es el amor de la cruz. Termino con estas palabras. Esto nos recuerda a nosotros que somos hijos de un Padre de amor, de un Padre de misericordia y perdón, de un Padre de vida y salvación. Nos dice el profeta Isaías en el capítulo 49, un texto que también debes de aprenderte y recordar cada vez que estás deprimido y el enemigo te pone boberías en la cabeza y en la mente para apartarte de Dios. Aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo nunca te voy a abandonar, dice Dios. Aunque tu padre, Isaías capítulo 49, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo nunca te voy a abandonar. Dios nunca nos abandonó y nunca nos va a abandonar. Repita conmigo. Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no sea condenado, no muera, sino que tenga vida eterna. Es lo que hoy celebramos. Es lo que esta vestimenta rosa hoy nos recuerda. El amor de Dios hacia ti, hacia mí y hacia toda la humanidad. Que así sea. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Crees en Dios?